Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de física. Hoy día vamos a conversar acerca de lo que es óptica. Mira, cuando hablamos de óptica estamos hablando justamente de estudiar la luz, sus fenómenos y obviamente pues la visión, ¿no? Cuando hablamos de la luz ya sabemos que estamos hablando de una radiación electromagnética. Una radiación electromagnética que tiene un comportamiento corpuscular enunciado por Isaac Newton, donde pues cuando se notaba una interacción con otras partículas, entonces se lograba percibir este tipo de comportamiento, ¿no? Un comportamiento, como te dije, comportamiento corpuscular. Pero también tenemos el otro comportamiento, ¿no? Que digamos en el mismo tiempo en la que Isaac Newton había propuesto este tipo de comportamiento corpuscular, Christian Huygens había dado a conocer que tenía un comportamiento ondulatorio, ¿no? Y este comportamiento ondulatorio se da en la propagación, en los fenómenos que se generan, como por ejemplo el caso de la interferencia, como el caso de la difracción. Entonces, estos fenómenos se lograban percibir justamente con la luz. Entonces, de allí que se le da pues este comportamiento ondulatorio. Sin embargo, en ese mismo tiempo, prácticamente a la par, había un tipo de riña, ¿no? Habían científicos que apoyaban pues la propuesta de Isaac Newton, científicos que apoyaban la propuesta de Christian Huygens, y no había un acuerdo. Y la luz obviamente pues presentaba ambos, ¿no? ¿Quién es el que propone que la luz tenía ese comportamiento dual? Lo hace Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein dice pues la luz tiene un comportamiento dual, algo así como un comportamiento bipolar, ¿de acuerdo? Y dependiendo de qué es lo que está generando, qué es lo que está haciendo la luz, va a tener uno u otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso un poco como referencia acerca de la luz, ¿no? De la cual ya prácticamente hemos hablado en su momento y ya conoces también otros detalles. Nos concentramos en lo que viene a ser la reflexión, ¿no? Cuando hablamos de la reflexión estamos hablando solamente de aquel fenómeno físico que consiste en prácticamente un rebote de un rayo de luz, ¿no? Acá tengo un rayo de luz, ¿no? A la cual se le conoce como el rayo incidente. Vamos a colocarlo por acá. Se le conoce como el rayo incidente. Entonces logra llegar a la superficie, incide en la superficie y se da un rebote, ¿no? Entonces se genera un rayo reflejado. Entonces acá colocamos, esto sería el rayo reflejado, ¿no? Y este es un fenómeno que justamente nos permite poder observar las cosas, ¿no? O poder observar el mundo que nos rodea. De lo contrario, no se podría. Cuando un rayo de luz llega a una superficie, ¿no? Esta superficie, por determinadas características, absorbe, ¿no? Ciertas, digamos, cierta franja con una determinada frecuencia, pero hay otra parte que sí logra rebotar, que sí logra reflejarse, ¿no? Y de ahí que podemos percibir determinados colores, ¿no? Si tengo una superficie roja, entonces la luz llegó a esa superficie, absorbió, digamos, partes de la luz que tienen ciertas frecuencias, pero una determinada frecuencia, justamente la frecuencia que tiene que ver con la luz roja, es la que rebotó, es la que se reflejó, ¿no? Y por eso es que llega a nuestros ojos esa información y nosotros pues logramos ver dicho color, ¿no? Entonces eso sucede digamos, en el proceso de reflexión para poder justamente observar, ¿no? Para poder percibir nuestro mundo. Entonces, este rayo incidente, como te dije, llegaba a la superficie y se daba pues el reflejo, ¿no? Tengo el rayo reflejado, acá tengo una recta conocida como recta normal. Esta recta normal forma un determinado ángulo, ¿ya? Acá forma un determinado ángulo, obviamente como es una recta normal, forma 90 grados con la superficie, ¿no? Y también podemos percibir que el rayo incidente con la recta normal forma aquí también un ángulo, y el rayo reflejado con la recta normal también forma un determinado ángulo, ¿no? A este ángulo se le conoce como el ángulo de incidencia, ya, ángulo de incidencia, y acá sería el ángulo de reflexión, ¿de acuerdo?
Entonces tenemos esos ángulos, digamos que son parte, ¿no? Parte de este proceso de la reflexión, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a notar ahora es las leyes. ¿Cuáles son las leyes que rigen esta reflexión? Bueno, tenemos dos leyes. Una primera ley nos comenta de que este rayo incidente, esta recta normal y el rayo reflejado pertenecen a un mismo plano. Es decir, en este caso, el rayo incidente y la recta normal pertenecen a la pizarra, al plano de la pizarra, ¿no? Por lo tanto, este rayo reflejado también debe pertenecer a este mismo plano, ¿no? O sea, no se daría el caso de que yo tengo el rayo incidente, la recta normal, y este rayo reflejado saldría por este lado. No podría ser, ¿no? Porque ya estaría fuera del plano y es algo que no cumple con la experiencia, ¿no? Entonces, eso viene a ser, ¿ya? Eso viene a ser la primera ley, ¿ya? La primera ley de la reflexión. Luego tenemos una segunda ley, bastante sencilla, donde nos comenta que este ángulo de incidencia y este ángulo de reflexión son iguales. Entonces acá tenemos que el ángulo de incidencia es igualito al ángulo de reflexión. Muy bien, y esta viene a ser nuestra segunda ley. Y ahora, chicos, vemos los tipos de reflexión, ¿ya? Cuando hablamos de tipos de reflexión, bueno, como pueden notar aquí, estamos viendo la reflexión especular y la reflexión difusa. La reflexión especular se da sobre superficies lisas y la reflexión difusa se da en superficies rugosas. Cuando hablamos de reflexión especular, estamos diciendo que tenemos rayos incidentes paralelos y acá se generan los rayos reflejados también paralelos. En cambio, en la reflexión difusa tengo rayos incidentes paralelos, pero los rayos reflejados ya no son paralelos. Como puedes notar, están cruzados. Entonces ya hay una, digamos, una forma aleatoria en la cual estos rayos pueden generarse, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque como la superficie es rugosa, entonces tiene diferentes, digamos, ángulos con los cuales esos rayos reflejados pueden generarse, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que tanto en la reflexión especular como en la reflexión difusa, en ambos casos las leyes de la reflexión se cumplen, ¿ya? Por si acaso, no van a pensar que porque acá ya están con diferentes, digamos, rayos, con diferentes direcciones, se puede lograr pensar que ahí no se cumple. No, sí se cumple, solamente que cuando lo vemos en forma microscópica, vamos a darnos cuenta que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión sí son iguales, ¿no? Sino que, como ya hemos repetido en forma continua, digamos que las superficies están de una forma pues accidentada, ¿no? Y por eso que se genera ese tipo de rayos reflejados no paralelos. Muy bien. Entonces, eso con respecto a los tipos de reflexión. Y ahora pasamos a los espejos, ¿no? En forma general, los espejos. Los espejos, todo el mundo conoce espejos. Sabemos que son bastante necesarios, ¿no? Por medio de un espejo podemos percibir nuestra propia imagen, ¿no? O de repente, pues, lograr ver imágenes en diversidad, ¿no? Para algún uso, como por ejemplo en el caso de los autos, de los carros, los espejos retrovisores, como el caso de las tiendas comerciales, que hay un espejo, bueno, curvo, ¿no? Esférico en las esquinas para poder tener una mayor imagen de visión. Entonces, tiene diferentes usos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los espejos, vamos a decir que son superficies, bueno, en este caso estamos hablando de espejos planos, superficies planas que tienen una alta reflexión, pues decimos altamente reflectantes, y donde justamente se va a generar la reflexión especular, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, acá tengo un espejo plano, ya tenemos un espejo plano. En ese espejo plano, por así decirlo, va a dividir o va a generarse dos zonas, ¿no? Tengo una zona real, que es donde está el objeto, ¿no? Nuestro mundo, por así decirlo, y la zona virtual, que es donde se generaría la imagen, ¿no? Tengo nuestro objeto, obviamente, ¿no? Y la imagen formada, y tengo un observador, ¿no? Este observador va a poder ver a través de este espejo la imagen,
¿no? Entonces, ¿cómo se genera digamos, esta imagen? Bueno, vamos a ver acá cómo vamos a generar la imagen, ¿ya? Tenemos entonces nuestro rayo, ya tenemos nuestro rayo incidente, ya que se genera por este lado. Vamos a ver el rayo incidente. Acá tengo. Vamos a ver, vamos a tomar dos puntos, ya. Tomamos un punto, el punto superior del objeto y el punto inferior del objeto, ¿de acuerdo? Eso vamos a tomar. Entonces decimos aquí lo siguiente. Acá tengo el punto superior. Entonces pasa o llega ese rayo incidente trayendo esa información. Ahí está el rayo incidente, ¿no? Este es el rayo incidente. Y bueno, se va a reflejar, como bien sabes. Entonces se genera una reflexión. Y ahí tenemos nuestra imagen reflejada, llegando obviamente a los ojos del observador y dándole la información de este punto superior, solamente de ese punto, ¿no? Lo mismo que hemos hecho aquí se va a cumplir con todos los puntos de ese objeto, ¿no? Hasta llegar al último punto, que puede ser este de acá, este último punto. Y hacemos lo mismo, viene el rayo incidente, ¿no? Llevando la información hacia el observador por medio del rayo reflejado. Listo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces ahí solamente hemos hecho nuestro fenómeno de reflexión, ¿ya? Como te dije, y te vuelvo a repetir, con todos los puntos de ese objeto se cumple o se hace ese proceso. Y de esa forma se va a ir dándose la imagen, ¿no? ¿Cómo se forma la imagen? Bueno, lo que tenemos que hacer es prolongar los rayos reflejados. Ya lo prolongamos. Prolongas este primer rayo reflejado, prolongo este segundo rayo reflejado. Ahí está. Listo. Ahí puedes notar de que se genera la imagen, ¿no? Como te vuelvo a repetir, si lo haces con todos los puntos, entonces este punto, que es el punto superior, obviamente genera el punto superior de la imagen, el punto inferior genera el punto inferior de la imagen, y así sucesivamente con todos los puntos, hasta generar la imagen completa, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos la forma de cómo realizar, ¿no? Esta imagen, ¿ya? Cómo construir la imagen. Muy bien, entonces eso viene a ser lo que se cumple en espejo plano. Algunas características importantes. Bueno, acá tenemos que esta distancia, ¿no? La distancia del objeto hacia el espejo es la misma distancia de la imagen al espejo. O sea que acá puedes colocar, si yo coloco acá una distancia D, acá también será la misma distancia D. Otra cosa importante, el tamaño del objeto con el tamaño de la imagen también van a ser iguales, ¿no? O sea, este tamaño formado o el tamaño de la imagen formada va a ser el mismo tamaño que el objeto, ¿ya? Entonces, eso también es otra cosa que tienes que tener en cuenta. Muy bien, entonces ya sabemos cómo trabajar con los espejos planos, ya cómo construir sobre todo la imagen. Y bueno, hablamos ahora de los espejos esféricos, ¿no? Bueno, también este espejo esférico es un casquete, ¿no? Es un casquete de una superficie, obviamente pues en forma de esfera, ¿no? Son casquetes esféricos, como te comento acá. Entonces, que presentan superficies también altamente reflectantes, que puede ser una superficie interna como puede ser superficie externa, ¿no? Dependiendo del tipo de espejo, ¿no? Muy bien. Y para poder tener, digamos, imágenes buenas, ¿no? ¿Qué hacemos? El ángulo que tiene ese casquete esférico debe ser o 20 grados o menor a 20 grados, como acá hemos puesto, ¿no? Menor o igual a 20 grados. O sea, debe ser un ángulo pequeño, ¿ya? Un ángulo pequeño para poder tener, pues, imágenes correctas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, eso con respecto a lo que vienen a ser los espejos esféricos. Ahora lo que tenemos que ver son algunos elementos importantes, ¿ya? Algunos elementos importantes de esos casquetes, bueno, de esos espejos esféricos, como por ejemplo el caso de los tipos de
los tipos de espejos esféricos que se pueden dar. Tenemos entonces el espejo cóncavo o convergente. ¿A qué se debe su nombre? Bueno, acá vamos a observar, ¿no? Tenemos acá un espejo cóncavo, ¿de acuerdo? Obviamente la parte reflectora, ¿no? La superficie reflectora está en la zona interna, ¿ya? Y vienen los rayos, ¿ya? Vienen los rayos incidentes y se refleja, pero al reflejarse, como puedes notar, coinciden en un punto, ¿no? Concurren en un punto. Ese punto es el que llamamos foco, ¿no? El foco principal. Entonces, es debido a ello que se le conoce con el nombre también de convergente, porque convergen, ¿no? Convergen en un solo punto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto viene a ser el espejo cóncavo o convergente, ¿ya? Y luego tenemos el espejo convexo o divergente, ¿no? El espejo convexo, tengo ahora la superficie reflectante, está en la zona externa, ¿no? Y bueno, llegan los rayos incidentes, pero te das cuenta que divergen, ¿cierto? Es decir, se van separando, ¿no? ¿Dónde puede estar el punto en la cual concurren? Pues en su intersección, ¿no? Pero ya sería pues en la zona virtual, ¿no? No se va a dar en la zona real, ya que en la zona real, como puedes notar, están separados, ¿no? Por eso que decimos que es también un espejo divergente. Muy bien, entonces tenemos los dos tipos de espejos esféricos. Y ahora nos vamos a los elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de un espejo esférico? Y vamos tomando como ejemplo al espejo cóncavo, ¿de acuerdo? Tenemos entonces el espejo cóncavo. Bueno, tenemos acá tres puntos principales. El centro de curvatura. A partir del centro tenemos obviamente el radio de curvatura, ¿no? Tengo el centro de curvatura, tengo el foco principal y tengo el vértice, ¿no? Listo. Obviamente aquella recta que tiene contenido a esos tres puntos se le conoce como el eje focal, ¿ya? El eje focal. Muy bien, entonces tenemos esos tres puntos principales, tenemos el objeto, obviamente ya comentamos en el espejo plano que donde se encuentra el objeto sería la zona real y donde se formaría la imagen sería la zona virtual, o lo que por así decirlo está detrás del espejo, ¿no? Sería la zona virtual, ¿ya? Muy bien, obviamente aquí estamos notando una imagen formada en la zona real, ¿no? Para poder notarlo habría que tener una pantalla y bueno, ahí se está formando entonces esa imagen, ¿no? Y tenemos también distancias o longitudes conocidas, ¿no? Como viene a ser del vértice hacia el foco, se le conoce como distancia focal, ¿de acuerdo? Del vértice hacia la imagen se le conoce como distancia a la imagen. Ahí está. Y del vértice hacia el objeto se le conoce como distancia al objeto. Ahí está. Listo. Entonces son distancias conocidas, distancias que vamos a mencionar en varias oportunidades, ¿no? Muy bien, entonces algo importante es de que conociendo el radio de curvatura, también estoy conociendo la distancia focal. ¿Por qué? Porque esta distancia focal es la mitad del radio de curvatura, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, algo importante. En muchos casos te van a decir o no te van a dar como dato la distancia focal, pero te van a dar el radio de curvatura. Sabiendo el radio de curvatura, obviamente conoces la distancia focal, ¿ya? Muy bien, entonces eso hay que tener en cuenta, los términos, digamos, puntos conocidos, distancias conocidas, para poder usarlo en los ejercicios, obviamente, ¿no? Y poder trabajar con este tipo de problemas, ¿no? Que tiene que ver con la óptica, obviamente. Entonces, aquí pasamos ahora a la ecuación, ya a la ecuación de Descartes, o también conocido como la ecuación de los focos conjugados, ¿no? ¿Qué decimos? Bueno, decimos que hay una relación entre la distancia focal, la distancia a la imagen y la distancia al objeto, ¿no? Hay una relación entre ambos. ¿Y cuál es esa relación? Bueno, acá vamos a colocar cuál es esa relación, ¿no? 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia a la imagen más 1 sobre la distancia al objeto. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación de Descartes o la ecuación de los focos conjugados.
cada uno de ellos va a tener un signo determinado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la distancia focal, esta distancia focal puede ser positivo si es que el espejo es cóncavo y negativo si es que es un espejo convexo, ¿no? La distancia a la imagen va a ser positivo si la imagen es real y va a ser negativo si que la distancia si es que la imagen es virtual, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese caso. Para lo que es la distancia del objeto se considera siempre positivo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. En forma práctica se puede decir, ¿no? Si es que las distancias, ¿ya? Las distancias están en la zona real, entonces se considera positivo. Si las distancias están en la zona virtual, se consideraría negativo. Por ejemplo, acá podemos notar, ¿no? Para el caso de un espejo cóncavo, ¿ya? Pero un espejo cóncavo, tenemos que esa distancia focal está en la zona real. Sin embargo, si hubiera sido un espejo convexo, ¿no? La distancia focal hubiera estado en la zona virtual y por eso que sería pues negativo, ¿no? Igual también con la distancia de la imagen, ¿no? Esta imagen en este caso es real y la distancia de la imagen está en la zona real. Pero si la imagen se hubiera formado en la zona virtual, entonces del vértice a la imagen esa distancia hubiera estado en la zona virtual y eso hubiera sido considerado pues negativo, ¿de acuerdo? Entonces en forma práctica decimos, ¿no? Si la distancia está en la zona real, la consideramos positivo. Si la distancia está en la zona virtual, la consideramos negativo. Y listo, ya está. Así viene a ser entonces con respecto al uso de esta ecuación de los focos conjugados o ecuación de Descartes, ¿no? También nos pueden hablar acerca del aumento lineal, magnificación o amplificación, ¿no? Que son lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos ese aumento, ¿no? O esa amplificación? Bueno, lo calculamos como menos la distancia a la imagen sobre la distancia al objeto, ¿no? De esa forma vamos a calcular este aumento. Y como bien sabes, la distancia de la imagen tiene un signo, ¿no? Si es que la distancia de la imagen sale positivo, el aumento sale negativo, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso significa que este aumento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo es positivo? Si es que la imagen es derecha, ¿no? Obviamente, si la imagen es derecha, acá por ejemplo estamos notando una imagen, pero no es derecha, es invertida, ¿no? Y siempre que la imagen esté en la zona real va a ser invertida. Si la imagen está en la zona virtual va a ser una imagen derecha, ¿no? Pero si está en la zona virtual, entonces la distancia de la imagen sería negativo, ¿cierto? Y si acá le colocas un valor negativo, con este negativo se hace positivo. Lo cual indica que si el aumento es positivo es porque la imagen es derecha. Y el caso contrario, ¿no? Si esta imagen saldría en la zona real, entonces ese aumento sale como negativo. Cuando sale negativo, obviamente significa que la imagen es invertida, ¿de acuerdo? Entonces, por medio del signo de la imagen, del aumento, mejor dicho, uno puede notar si es una imagen derecha o es una imagen invertida, ¿de acuerdo? Luego acá tenemos otra relación, el tamaño. Cuando decimos HDI entre HDO, hablamos del tamaño de la imagen, es al tamaño del objeto, y esa relación del tamaño de la imagen al tamaño del objeto es la misma relación que el valor absoluto de la distancia de la imagen y la distancia al objeto. Guardan la misma relación. Lógicamente acá debe estar en valor absoluto porque estamos hablando solamente de magnitudes, solamente de valores, ¿ya? Muy bien. Y este valor absoluto del aumento, bueno, puede ser mayor que 1 si es que la imagen es de mayor tamaño que el objeto, ¿no? O digamos que puede ser igual a 1 si es que el tamaño de la imagen es igual que el tamaño del objeto. O puede ser menor que 1, hablar de menor que 1 estamos hablando entre 0 y 1 obviamente, ya que es un valor absoluto. Y se da si es que el tamaño de la imagen es menor que el tamaño del objeto, ¿no? Entonces, por medio de este valor absoluto del aumento también podemos notar cómo es el tamaño en relación entre imagen y objeto, obviamente, ¿no? Entonces, digamos que este aumento nos da información, ¿no? Información sobre la imagen en comparación, como ya te comenté, con el objeto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es cómo construir imágenes en estos espejos esféricos.
Empezamos con el caso de los espejos cóncavos, ¿de acuerdo? Bueno, para el espejo cóncavo van a haber 5 casos y para el espejo convexo hay un solo caso, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos entonces. Mira, vamos a colocar el objeto en diferentes posiciones y de acuerdo a la posición en la que se encuentre se va a formar una determinada imagen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. En el primer caso hemos colocado el objeto detrás del centro de curvatura, ¿no?, de ese espejo esférico cóncavo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trazar nuestros rayos, ¿ya? Los rayos tanto incidentes como los que se reflejan, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente, ¿ya? Lo primero que trazamos es este rayo. Colocamos acá un rayo incidente paralelo al eje focal. Ahí está, mira. Un rayo paralelo al eje focal, ¿no? Y el momento de reflejarse lo hace por el foco, como lo hemos visto al inicio de estos espejos esféricos, ¿no? Entonces ahí se refleja. Muy bien. Ahí se está reflejando, pasando por el foco, ¿no?, como ya hemos visto anteriormente. El otro rayo va a ser que va de frente por el centro, ¿ya? Entonces trazamos de esta manera. Listo. Este rayo va por el centro, ¿ya? Si es que proyectamos este espejo cóncavo, obviamente pues este rayo va a llegar a la superficie y va a rebotar por la misma dirección, ¿no?, ya que estamos en el centro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al momento de reflejarse, esto saldría de esta manera, ¿no? Saldría así, ¿no? Se refleja. Muy bien. Entonces, aquí donde se juntan, ya, donde se intersectan estos puntos, aquí es donde vamos a formar nuestra imagen, ¿no? Ahí formamos la imagen. Ahí está. Muy bien, ya está. Ya hemos formado entonces nuestra imagen. Y como puedes notar, esa imagen, ¿ya?, es una imagen que vamos a colocar por aquí. Es una imagen que está en la zona real, o sea, decimos imagen, acá ponemos imagen real, ya, imagen real. ¿Qué más tenemos? Es invertida, ya, imagen real invertida. Ponemos invertida. Y el tamaño puedes notar que es más pequeño que el objeto. Entonces acá ponemos menor tamaño. Listo. Entonces eso vendría a ser las características de esta imagen, ¿no? Es una imagen real, ya, una imagen real, es invertida y tiene menor tamaño, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí hemos graficado el primer caso. Ahora vamos a mover a este objeto al centro, ya, justamente al centro de curvatura. Aquí está, en el centro de curvatura, y hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Trazamos el rayo incidente. Trazamos el rayo incidente, ahí está. Ya sabes, un rayo paralelo al eje focal. Y al momento de reflejarse lo hace por el foco. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí está justamente este rayo reflejado, ¿no? Bueno, por acá no puedo trazar por el centro, pero entonces hacemos lo inverso a lo que hicimos al inicio. Trazamos por el foco. Trazamos por el foco. Ahí está. Y se refleja paralela al eje focal. Ahí está. Muy bien. Entonces tengo acá el rayo incidente y el rayo reflejado. Muy bien. Donde se intersectan, ahí graficamos, ahí hacemos el gráfico de nuestra imagen.
Ya está, listo. Y como puedes notar, esa imagen, ya, esa imagen sería una imagen que es real, ¿cierto? Una imagen que es real. Le ponemos imagen real. Imagen real. También es invertida. Imagen real, invertida. Y igual tamaño, ¿cierto? Igual tamaño. Listo. Entonces ahí tenemos, ya allí tenemos entonces las características de esa imagen para el caso de que coloquemos en el mismo centro, ¿no? Muy bien. Ahí está entonces. Ya está, chicos. Muy bien. Ahora movamos otra vez el objeto y ahora vamos a colocarlo entre centro y foco. Ya, entre centro y foco. Ahí está ahora el objeto. Bueno, ya sabes cómo se traza. Ya sabes cómo se hace. Trazamos una recta que sea... Ahí está. Paralela al eje focal, muy bien, y luego ahí está. Listo. Y lo otro que tracemos por aquí. Ahí está, muchachos, ¿ya? Ahí tenemos nuestro rayo incidente y el rayo reflejado. Y uno que pasa por el mismo centro, que tú ya sabes que va por ese lado y al reflejarse va por la misma dirección. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ya? Entonces ahí vamos a colocar nuestra imagen. Ya, vamos a colocar nuestra imagen. Muy bien, listo. Ahí está. Como puedes notar, ahí tenemos una imagen que sigue siendo real, vamos a colocar por acá. Es una imagen que sigue siendo real, y si es real va a ser invertida, pero en este caso puedes notar que el tamaño es mayor, ¿no? Entonces lo ponemos mayor tamaño. Listo. Muy bien, chicos, entonces ahí está, ¿ya? Ahí tenemos real, invertida y mayor tamaño, ¿ya? Entonces ahí tenemos el caso para cuando se coloca el objeto entre centro y foco, ¿no? Entre centro y foco. Ahora vamos a colocar el objeto en el mismo foco. Ahí está, colocado en el mismo foco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a colocar nuestros rayos. Colocamos acá. Ahí está, nuestro primer rayo, un rayo paralelo al eje focal. Y al momento de reflejarse lo hace por el foco. Ahí está. ¿Listo? Muy bien, ese es el primero, ¿no? El otro caso es el que va por el centro mismo.
está, va por el centro mismo. Y ya saben que cuando se refleja, lo hace por la misma dirección. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Como puedes notar, tanto este rayo reflejado y este rayo de aquí son paralelos. Y al ser paralelos, no se van a cruzar jamás, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Decimos que no se forma, acá, no se forma imagen, porque los rayos no se logran cruzar. No se forma imagen. Bueno, también podemos decir que el cruce de estos rayos sería en el infinito, ¿no? O sea, se podría decir que la imagen se forma en el infinito, ¿cierto? Y lo cual pues sería equivalente, hablando realmente, sería pues no se forma una imagen, ¿no? Muy bien, listo. Entonces ya tenemos ahí ese caso, ya cuando se coloca se coloca en el mismo foco, ¿no? Ahora vamos a moverlo y lo colocamos entre foco y vértice, ¿de acuerdo? Foco y vértice, ¿está? Bueno, tú ya sabes, trazamos nuestros rayos. Ahí va el primer rayo. Y luego se refleja por el foco. Ahí está, ¿de acuerdo? Se refleja por el foco, ¿no? Y el otro es el que va directo hacia el centro. Ahí está. Ese va directo al centro y recuerda que al reflejarse lo hace por el mismo o por la misma dirección. Ahí está, ¿no? Muy bien. Nota que por este lado se está abriendo más esas líneas, o sea que por este lado no se van a cruzar. Si prolongamos estos rayos, si prolongamos en la parte virtual, ahí está, prolongamos. Acá también prolongamos. Notamos que el cruce se da en este punto, ¿no? Ahí se da el cruce. Entonces, allí vamos a graficar. Allí vamos a graficar nuestra imagen. Muy bien. Entonces, colocamos nuestra imagen. Aquí vamos a graficar nuestra imagen. Muy bien. Como puedes notar, es una imagen. Ya, acá ponemos. Esto va a ser una imagen. Ya no sería real, ya está en la zona virtual. Imagen virtual. ¿Cierto? Ya no va a ser invertida, es una imagen derecha. Y el tamaño es mayor. Mayor tamaño. Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos las características de la imagen formada cuando el objeto ha sido colocado entre foco y vértice. Nada más. Listo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estos son los 5 casos, ya estos son los 5 casos de la construcción de imágenes en, digamos, el espejo cóncavo, ¿no? Son los únicos 5 casos, ¿ya? Ahora veamos el caso de convexo, ¿no? Del espejo convexo. Bueno, tengo acá la imagen, ahí está la imagen, entonces ya sabes, trazamos un rayo paralelo al eje focal. Aquí coloco un rayo paralelo al eje focal. Ahí está. Y al momento de reflejarse lo hace de esta forma, ¿no? Pero prolongamos eso. Y la prolongación pasa por el foco, ¿no? Así está. Y el otro rayo es el que va directo al centro. Ahí está. Y ya sabes que en este caso la dirección del rayo reflejado va por el mismo sentido, ¿no? Ya está. ¿Dónde se están cruzando? Acá se están cruzando. Entonces ahí vamos a graficar
Acá vamos a graficar nuestra imagen. Ya está. Entonces ahí tenemos nuestra imagen y como puedes notar va a ser una imagen virtual. La imagen virtual derecha, no es invertida, es derecha y de menor tamaño. Ya está, listo. Eso sería entonces la imagen formada en el espejo convexo, ¿no? Y es el único caso que se forma, o sea, siempre para un espejo convexo siempre va a ser virtual, siempre va a ser derecha y siempre va a ser de menor tamaño, ¿no? A diferencia de cuando es un espejo cóncavo, ¿no? Cuando la imagen se forma en la zona virtual va a ser de mayor tamaño, ¿no? Entonces ahí está la diferencia en los tamaños de las imágenes, ¿no? Para no confundirse entre uno y otro. Muy bien, entonces esa es la forma de poder, digamos, graficar, de poder construir las imágenes, ¿no? Bajo esas líneas, bajo esos rayos, ¿ya? Que es muy importante manejarlo cuando tenemos que de repente conocer, cuando es necesario conocer las características de las imágenes. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a la parte práctica. Chicos, ahora pasemos a la parte práctica entonces, ¿de acuerdo? Vamos con la número 1. Vamos a desarrollar la número 1. Veamos por aquí. Dice: las superficies A, B, B, C y C, D. Bueno, tenemos ahí algunas superficies. Vamos a colocar aquí. Tengo la superficie AB. AB, BC, este es BC, y tengo CD. Listo. Muy bien, te dice son perfectamente reflectantes. ¿Qué ángulo forma el rayo incidente con el último rayo reflejado? Muy bien. Entonces por acá ha venido un rayo. De esta forma viene el rayo. Se va a reflejar. Por acá también se refleja. Y te dice el rayo incidente con el último rayo reflejado, que sería este de acá. Muy bien. Muy bien, entonces tengo acá el rayo incidente. Se refleja, en esta superficie sería el incidente, se refleja, en esta sería el incidente y se refleja. Listo, muy bien. Eso te han dado, ¿no? Aquí te han puesto una recta normal. Y con esa recta normal se está formando un cierto ángulo de 72 grados. ¿No? Acá tenemos un ángulo de 72 grados. Muy bien, listo. Así está la figura, ¿no? Bueno, entonces lo que se puede colocar aquí es lo siguiente, ¿no? Si aquí tengo 72, entonces aquí va a ser, aquí tenemos un ángulo de 18 grados, ¿no? 18 grados por acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá también sería 18 grados. Acá también sería 18 grados. Así está. ¿De acuerdo? Muy bien. Por acá tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Ahí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces le ponemos por aquí, vamos a colocar por acá un determinado ángulo que no sabemos cuánto es. Si le ponemos, por ejemplo, ángulo alfa, ¿cierto? Entonces, obviamente,
aquí también sería alfa. Acá va alfa, muy bien. O sea que todo esto sería 180 menos 2 alfa. ¿De acuerdo? Sería todo este ángulo que tenemos por aquí. Ahora, por acá tenemos, mira, por este lado tenemos 90 menos alfa y acá también sería 90 menos alfa. Lo que significa que este angulito de acá, como es 90 menos alfa, ¿cierto? Sería 100, estos dos sería 180 menos 2 alfa. O sea, significa que esto sería 2 alfa, ¿cierto? Muy bien. Y luego tenemos aquí también este ángulo, sería 72. Tengo 72 grados. Lo que me están pidiendo es cuánto vale este ángulo de aquí. ¿Cuánto vale este ángulo? A ese ángulo le ponemos X. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, y como puedes notar, aquí tenemos un cuadrilátero, ¿cierto? Y la suma de los ángulos en un cuadrilátero vendría a ser 360. Entonces acá tenemos X más 144 más 180 menos 2 alfa más 2 alfa, pues tiene que darte 360. Bueno, de acá sacamos que X sería 36 grados. Muy bien. Listo. Y ahí está nuestro ejercicio número 1. Ahí está, muchachos, ¿ya? Vamos entonces con la número 3. Vámonos con la número 3. Vamos a graficarlo por aquí. Número 3. Tenemos acá dos superficies que forman un cierto ángulo. Ahí está. Dice, en la figura se muestran dos espejos planos formando un diedro. Determina el ángulo que forma el rayo incidente con el rayo reflejado. El rayo incidente con el rayo reflejado, si θ vale 70 grados. Entonces por acá tenemos este ángulo de 70 grados, ¿no? Te han dado como dato este ángulo 70 grados. Ahí está. Muy bien. Entonces acá está el rayo incidente, que llega con 30 grados. Ahí está el rayo incidente, ya con 30 grados. Se va a reflejar. Ahí está. Y acá también se vuelve a reflejar. Muy bien. Ahí está, muchachos, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa figura, ¿ya? Por acá tenemos 30 grados, ¿ya? Por acá es 30 grados. 30 grados están puestos por acá. Y bueno, se están diciendo entonces el ángulo que forma el rayo incidente con el rayo reflejado. Debe ser con el último rayo reflejado, ¿no? Entonces, si acá es 30 grados, acá también vendría a ser 30 grados. Acá tenemos 30 grados, ¿cierto? 30 grados, ¿no? Por acá tenemos 30, 70, son 100. Entonces, esto vendría a ser 80 grados. Le ponemos 80 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si acá es 80, acá también sería 80, ¿no? Y si acá vale 80, pues acá en la parte interna sería 20 grados, para que sea 180.
Muy bien. Ahí está, 20 grados, ¿no? Obviamente acá también se conoce este ángulo. Acá también sabemos cuánto vale este ángulo. Acá tengo 120, ¿no? 120 grados, ahí está. Acá tengo 120, 20, están pidiendo cuánto vale este angulito de aquí, ¿no? A la cual le podemos colocar X. Listo. Obviamente puedes notar de que X, ahí puedes notar de que X más 120 y más 20 tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Bueno, X vendría a ser 40 grados. Listo, ya está. Muy bien, chicos. Entonces, ahí está entonces la solución de la número 3, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vamos con la número 4. Mejor dicho, la 5, ¿no? Nos vamos a la 5. A ver, la 5, no vamos a hacerlo por aquí, la 5. Ahí te dice, un rayo luminoso incide en un espejo plano con un ángulo de 53 grados. ¿Ya? Un rayo luminoso incide en un espejo plano con un ángulo de 53 grados. Entonces, acá tenemos. Ahí está. Entonces, un rayo incide con 53 grados, dicen. Ahí está. Y luego de reflejarse, incide en otro espejo con un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces se refleja. Ahí está. Se está reflejando y ya se refleja, ¿ya? Incide con un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces tengo, o pongo así el otro, o pongo así de esa forma, pongo, digamos, la superficie, ¿no? Y aquí tendría justamente un determinado ángulo, o lo pongo de esta forma, ¿cierto? Pero como dice que son 30 grados, entonces debería ser, parece que va a ser de esta manera, ¿no? Para que pueda generar un ángulo de 30 grados con la superficie. Ahí está. Listo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y acá se vuelve a reflejar, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, así tenemos, ¿no? A ver, vamos a ver, entonces por acá colocamos 53 grados, por acá es 53 grados, acá también sería 53 grados, ¿no? Acá lo hace con 30 grados, dicen, y acá también sería 30 grados, ¿de acuerdo? Pongo 53 y acá 30 grados, ¿no? Esos son los datos. Obviamente acá también sería 53 y acá también sería 30 grados. Lo que te piden es qué ángulo forman los espejos, ¿no? Te están pidiendo esto de acá. Te piden cuánto vale esto de aquí. Ahí está, ¿de acuerdo? Y eso debería ser X. Ahí está, ¿de acuerdo? Ya, eso debe ser X. Entonces por acá colocas 53 más 30 más X debe ser igual a 180 grados, ¿no? Así de esto. Obviamente acá es 53 grados y 30 grados, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces aquí simplemente X nos queda 97 grados, ¿no? Ya está, listo. Muy bien, chicos, ya está. Vamos con la siguiente. En la 7 nos dice
Dice, dos espejos planos forman un ángulo de 65 grados. Calcula el ángulo de incidencia de un rayo en uno de los espejos para que después de reflejarse en el segundo, el rayo sea paralelo al primer espejo. Entonces graficamos. Tengo los espejos que forman 65 grados. Los espejos formando 65 grados entre ambos, ¿ya? El ángulo de incidencia de un rayo en uno de los espejos para que después de reflejarse en el segundo, a ver, se refleja, en el segundo dice, el rayo sea paralelo al primer espejo. Muy bien, o sea que el rayo que se refleja en este caso va a ser más o menos de esta forma, paralelo al primer espejo. Ahí está. Así tenemos, ¿no? Un rayo incidente, rayo reflejado y el último rayo reflejado paralelo al primer espejo, ¿de acuerdo? ¿Ya? O a ese espejo. Ya está, listo. Entonces así tenemos ya la figura. Acá recuerda que son 65 grados. Ya, ahí tenemos 65 grados. Ahí está. Y nada más, ¿no? Te piden el ángulo de incidencia en uno de los espejos, ¿no? O sea, te piden el ángulo de incidencia en este espejo sería, ¿no? Para eso podemos trazar nuestro rayo o recta normal, ahí está. Y nos están pidiendo este ángulo de acá, que sería el ángulo de incidencia. Ya está, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos operando. Vamos a ver, muchachos. Ahí está. Entonces, bueno, acá simplemente vamos a decir, como este rayo es paralelo, entonces acá ponemos, ya acá tenemos un ángulo de 65 grados también, ¿no? Aquí tenemos 65 grados. Ahí está, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí también sería 65 grados. Acá también sería 65 grados, ¿de acuerdo? ¿No? Y como hay 65, 65, hay 130. Y como hay 130, entonces por acá, ya 130, entonces por acá sería 50 grados. Ahí está, eso vale 50 grados. Entonces este ángulo de acá, esto de acá, sería el complemento, o sea, 40 grados. Y si este ángulo, que sería el ángulo de reflexión, vale 40 grados, entonces el ángulo de incidencia, también sería 40 grados. Y listo, ya está. Nada más. Listo. Entonces, eso vendría a ser la número 7, ¿no? Vámonos con la número 9 entonces. Número 9 por aquí. A ver, te dice, una mosca vuela frente a un espejo plano contenido en plano XZ. Entonces vamos a graficar los ejes. Ya graficamos los ejes. Acá tengo el eje de esta forma. Y ahí está, ¿no? Esto podría ser el eje X, eje Y, eje Z. Ahí está, ¿de acuerdo? Me dice que el espejo está en el plano XZ, ¿no? Ahí está el espejo. Entonces, esta parte de acá va a ser todo el espejo. Todo esto sería el espejo, ¿no? Que podemos trazarlo por aquí y ahí está.
Pues ahí tendremos el espejo, ¿no? En el plano XZ. Y la mosca se encuentra pues volando, ¿no? Y lo que te dicen, determine la velocidad de la imagen de la mosca respecto de la velocidad del objeto. Te piden una velocidad relativa, ¿no? Te piden la velocidad de la mosca, ¿no? De la imagen de la mosca, velocidad de la imagen, con respecto a la mosca objeto, ¿no? Eso está pidiendo. Y esto obviamente se calcula velocidad de la mosca imagen menos velocidad de la mosca objeto. ¿De acuerdo? Así se calcula, ¿no? Entonces tenemos que tener la velocidad de la mosca imagen porque de la mosca objeto sí la conocemos, ¿no? La velocidad de la mosca objeto es 3i más 2j más 4k, ¿no? Esa es la velocidad de la mosca objeto, 3i más 2j más 4k. Muy bien. Entonces, si colocamos por acá, ¿no? Digamos que acá tenemos ejes donde podemos solamente tener las distintas posiciones. Entonces analicemos la velocidad de la imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que la velocidad del objeto, ¿ya? La velocidad de la mosca objeto, acá nos da como dato, es de 3i, ya sería 3i más 2j más 2j más 4k, y es una velocidad constante, ¿ya? Muy bien. O sea, acá me está diciendo que está avanzando en el eje X, está avanzando 3 metros por cada segundo, ¿cierto? Y si la mosca está en este punto y avanza 3 metros en cada segundo, su imagen también avanzaría 3 metros en cada segundo, ¿cierto? Están moviéndose en la misma dirección. Con respecto al eje, bueno, al vector unitario K, que estaría en el eje Z, se mueve 4 metros por cada segundo, ¿cierto? Entonces estaría moviéndose 4 metros por cada segundo, 4 metros por cada segundo, y su imagen también se movería 4 metros por cada segundo, ¿no? O sea, significa que las componentes en X y en Z son las mismas. ¿Qué pasa con la componente en Y? Acá nos está diciendo que la mosca objeto se está moviendo 2 metros por cada segundo. O sea, está avanzando hacia arriba 2 metros en cada segundo, 2 metros en cada segundo. Pero ¿qué pasa con la mosca imagen, ¿no? Digamos que por acá está la mosca, ya, por acá está la mosca, ahí está la mosquita objeto, y más o menos por acá estaría la mosquita imagen, ¿sí o no? ¿Cierto? Mientras esta mosquita objeto se va más hacia arriba, esta mosquita imagen iría más hacia abajo. Entonces, vectorialmente, su velocidad aquí es 2j metros por segundo, pero para él sería menos 2j metros por segundo, porque se está moviendo más hacia abajo, ¿cierto? Ah, ya, entonces de ahí podemos sacar la conclusión de que la velocidad de la mosca imagen vendría a ser igual. En la componente X no pasa nada, acá sí pasa porque sería menos 2j, y acá tampoco pasa nada, más 4k metros por segundo. Listo, así vendría esto. Entonces acá simplemente operamos, decimos la velocidad de la mosca imagen con respecto a la mosca objeto vendría a ser la diferencia, ¿no? Diferencia BI menos BO, ¿no? Por así decirlo. Esto menos esto se van a ir, esto menos esto te queda menos 4j, y esto menos esto se va, metros por segundo. Listo. Eso vendría a ser entonces la solución de la número 9. Ya está. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces vamos a seguir avanzando con los demás ejercicios. Entonces, chicos, vamos para el número 11, ¿de acuerdo? Aquí en el número 11 te está diciendo, acá te dice en la 11, determina la longitud mínima L
del espejo, ya la mínima longitud L del espejo, que debe colocarse en el suelo para que el sujeto pueda observar la imagen del segmento AB colocado en la pared vertical. Ya, la imagen AB del objeto colocado en la pared vertical. Entonces, él tiene que ver la imagen completa de este objeto, ¿no? Y te piden la longitud mínima. Bueno, eso significa entonces que si trazamos nuestros rayos incidentes y reflejados, esta parte de B debe llegar aquí, ¿cierto? Y reflejarse a los ojos del observador. Ahí está. Se refleja, ¿no? De esta manera. ¿Ves? Y esta zona superior llega a esta parte del espejo. Ahí está. Y también se refleja en los ojos del observador. Muy bien, listo. Así estarían los rayos, ¿no? Para que él pueda observar todo ese objeto completo, ¿ya? Muy bien. Ahí podemos ver que tenemos un triangulito por acá, otro triangulito por acá. Acá tengo un triangulito por acá y tengo otro triangulito por acá, ¿no? Y son triángulos en los cuales se puede trabajar la semejanza, ¿no? Se puede trabajar la semejanza, es decir, podemos colocar, por ejemplo, por aquí, podemos colocar, aquí coloco una determinada distancia, ahí está, colocamos una distancia por acá. Este triangulito que tenemos acá, va a ser semejante con este de acá. ¿De acuerdo? Ya que van a tener los mismos ángulos, ¿no? Recuerda que este ángulo y este ángulo van a ser iguales, ¿no? Y como son triángulos rectángulos, son triángulos semejantes. Entonces, acá podemos colocar, como esto está en relación de 1,5 a 2, entonces acá puedo colocar 1,5A, ¿cierto? Y todo esto de acá, todo esto, sería 2A, ¿no? Haciendo la semejanza, 2A, listo. Lo que significa que 1,5A más 2A debe ser igual todo 10,5. Ahí está. Te queda 3,5, entonces A vale 3, ¿no? A vale 3 metros. Listo, ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos allí esa primera parte, ¿no? Para A. Ya, así como hicimos en este triangulito, se puede también trabajar para este de acá, ¿no? Para ese triángulo y para ese pequeño, ¿cierto? Podemos colocar por aquí. Podemos colocar por acá. Aquí le ponemos B. Le pongo B, ¿cierto? Este triangulito es como 1 y acá como B. En este triángulo de acá, entonces, todo esto vendría a ser como 1,5B, ¿cierto? Entonces, por acá colocamos todo esto. Sería como 1,5B. Ahí está. Lo que significa que 1,5B más B va a ser 1,5B más B va a ser igual a 10,5 metros, ¿sí? Entonces ahí tenemos 10,5 metros. Entonces significa que B vendría a ser, operando, B vendría a ser 4,2 metros. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? 1,5A más L y más B tiene que ser igual a 10,5. Entonces ponemos 1,5A, que sería 1,5 por 3, ¿cierto? Más L, ahí está, más L, y más B, que vale 4,2, tiene que ser igual a 10,5, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien.
Entonces ahí te queda que L vale 1,8 metros. Listo, ya está. Muy bien, chicos. Entonces, eso vendría a ser la solución de la número 11. ¿De acuerdo? Número 11. Vamos con el siguiente, vamos con la 13. Vamos a la 13 por aquí. Número 13. ¿Qué nos dice la 13? A ver. Dice, ¿a qué distancia del foco de un espejo cóncavo de radio R1? Mira, te han dado radio 1 metro, ¿no? Y si te han dado radio, sabemos, ¿no? Recuerda que la distancia focal es la mitad del radio, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de eso, no? Entonces podemos usar esto de acá. Ah, ya, entonces significa que esta distancia focal sería 1/2 de metro. Listo. Te están pidiendo, se debe colocar, ahí dice, ¿a qué distancia del foco de un espejo cóncavo se debe colocar un objeto para que la imagen sea la mitad del objeto? Entonces, el tamaño de la imagen, el dato A, el tamaño de la imagen es al tamaño del objeto como 1 es a 2, ¿no? Porque te dice que el tamaño para que la imagen sea la mitad del objeto, ¿cierto? Entonces ahí está la relación de 1 a 2, ¿ya? Te dice a qué distancia del foco de un espejo cóncavo, ¿no? Se debe colocar, dice, un objeto. Entonces si graficamos nuestro espejo cóncavo, sería más o menos de esta forma, un espejo cóncavo, ¿no? Ahí está el espejo cóncavo. Muy bien. Entonces tenemos nuestro eje focal. Ya tenemos el eje focal. Ahí está el eje focal. Y en ese eje focal pueden colocar el punto que sea, acá sería el vértice, por acá puedo colocar el foco y por acá sería el centro, ¿cierto? Así vendría a ser, ¿no? Entonces pongo vértice, vértice, foco y centro. ¿Bien? Ahí está. Entonces lo que te dice es a qué distancia del foco de un espejo cóncavo se debe colocar un objeto, ¿no? A qué distancia del foco. Ahora, el tamaño de la imagen es la mitad del objeto, ¿no? Eso se está diciendo. Y si nosotros recordamos, entonces para que la imagen sea más pequeña, entonces este objeto debe ser colocado por acá aproximadamente, ¿no? Detrás del centro. Ahí debo colocar ese objeto, ¿no? Para que la imagen salga por aquí, salga más pequeña, ¿no? Salga más pequeña. Entonces ahí debería estar, ¿no? Entonces acá puedes colocar, acá tengo la distancia al foco, tengo la distancia a la imagen y tengo la distancia al objeto, ¿sí o no? ¿Cierto? Todos a partir del vértice, ¿no? Y acá tengo distancia focal, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que vale 1/2. Acá tengo distancia a la imagen y distancia al objeto, ¿no? Me están pidiendo que esta distancia del foco al objeto, ¿no? Entonces, todo esto vendría a ser entonces de esta forma. Vamos a colocarlo así. Entonces acá tengo el foco, ¿no? Y aquí, este es el foco y este es el X, ¿sí o no? ¿Cierto? De distancia del foco al objeto. Ahí está, eso te pide, ¿ya? Y bueno, como tengo H de I es con H de O, está en relación de 1 a 2, recuerda esto, ¿no? Recuerda que H de I es a H de O como I es a O, pero en valor absoluto, ¿sí o no? Entonces hay que recordar esta propiedad, ¿cierto? Muy bien, ahí tenemos, ¿no?
Esto vendría a ser obviamente el I, ¿no? Ese es el I, distancia a la imagen, ¿no? Entonces significa que I es a O, porque todo esto viene a ser O, entonces sería, vamos a colocarlo, le colocamos I es al O, pero el O es X más F, y F vale 1/2, ahí está, ¿cierto? ¿Como quién? Como 1 es a 2, ¿cierto? Así saldría, ¿no? Como 1 es a 2, ya está. Entonces solo nos queda la operación. Esto pasa por ese lado y quedaría entonces I es igual a 1/2 de X, ¿cierto? 1/2 de X más 1/2 de 1/2 sería 1/4. Ahí está. ¿De acuerdo? Así me está quedando esa relación, ¿no? Entonces, chicos, podemos usar la ecuación de Descartes, ¿no? Y acá decimos 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia a la imagen más 1 sobre la distancia al objeto, ¿de acuerdo? Entonces acá ponemos 1 sobre 1/2, que es la distancia focal, sería 1 sobre I, ¿no? Bueno, vamos a colocar I nada más, ahí está, más 1 sobre O. Acá recuerda que esta relación es también I sobre O, ¿sí o no? ¿Cierto? I es como 1, O es como 2, ¿de acuerdo? O sea, significa que O vendría a ser 2 veces I o no, ¿cierto? Así puedes colocar, ya está. Muy bien. Acá puedes multiplicar por 2 y entre 2, por 2 y entre 2, para que sean homogéneos, y acá te queda 3. O sea, te está quedando, este 2 sube, quedaría 2 es igual a 3 sobre 2i, así quedaría, ¿no? Y te quedaría que i sería entonces 3/4, ¿no? 3/4 de metro, ya está, eso vendría a ser i. Y si ya conocemos i, entonces acá reemplazas, sería 3/4 es igual a 1/2 de x más 1/4, ¿cierto? Esto pasa a restar, 3/4 menos 1/4, 2/4, 1/2, x valdría 1. Listo. Ya está, muchachos. Entonces, eso sería la solución de la número 13. Vámonos con la siguiente. Vamos con la 15. Ahí está la número 15 y nos dice: ¿qué tipo de imagen forma un objeto que se encuentra a 5 centímetros de distancia de un espejo cóncavo de 10 centímetros de distancia focal? Bueno, te han dado entonces la distancia focal, que es 10 centímetros, ¿ya? Y te dice que ¿qué tipo de imagen se forma un objeto que se encuentra a 5 centímetros de distancia de un espejo? Entonces también te han dado la distancia al objeto, que son 5 centímetros. Ahí está, y te dicen qué tipo de imagen. Bueno, con esto podemos calcular la distancia a la imagen, ¿no? Y después vamos a ver qué es lo que se va a formar. Es un espejo cóncavo, ¿ya? Espejo cóncavo. Muy bien, entonces vamos a calcular esto. Decimos que usamos la ecuación de los focos conjugados o ecuación de Descartes. Ahí está. Y ahora solamente vamos a reemplazar. Sería 1/10, 1 sobre 10, sería igual a 1 sobre i, que no sabemos cuánto es, más 1 sobre o, que es 1/5. Muy bien, ya está. Acá puedes multiplicarlo por 2 y por 2. Acá por 2, abajo por 2, ya está, y te queda 2 décimos, pasa a restar 1 décimo menos 2 décimos, queda menos 1 décimo. Y entonces i vendría a ser menos 10 centímetros, ¿cierto? Así quedaría, ¿no? Muy bien, y si la i quedó con negativo, significa que esa imagen es una imagen virtual, ¿cierto? Imagen virtual, y si es virtual es derecha, ¿ya? Si es virtual es derecha, ¿ya está?
Entonces, acá ponemos es virtual y además derecha. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, eso sería la solución de la número 15. ¿No? Muy bien. Vamos a seguir entonces resolviendo. Vamos entonces con el número, chicos, 17. Ya, como la número 17. Ahí te dice, se desea proyectar la imagen de una lámpara amplificada 5 veces sobre una pared situada a 4 metros de la lámpara. Muy bien, eso significa que tenemos que graficar, ¿ya? Se va a proyectar en una pared, o sea, se va a proyectar en una zona, en la zona real. Entonces, obviamente es un espejo cóncavo. ¿No? Este es el espejo cóncavo, ¿ya? Muy bien, entonces simplemente vamos a ver. La imagen de una lámpara amplificada 5 veces, ¿no? Entonces por acá colocamos nuestro eje focal, ¿ya? Eje focal. Colocamos el vértice, el foco y el centro, ¿no? Y obviamente pues como queremos que sea más grande la imagen, porque dice 5 veces, significa que vamos a colocar por acá nuestro objeto y la imagen se formará por aquí, ¿cierto? Ya sabemos, ¿no? Dice amplificada 5 veces, ¿no? Muy bien. Entonces te dice sobre una pared situada a 4 metros de la lámpara. Como acá está la pared y acá está la lámpara, entonces ahí está a 4 metros. O sea que esto de acá mide 4 metros. Entonces por acá vamos a colocar esta distancia es 4 metros. Ahí está, listo. ¿A qué distancia el espejo esférico debe ubicarse la lámpara? ¿A qué distancia el espejo esférico debe ubicarse la lámpara? Te pide entonces la distancia al objeto, ¿no? Te está pidiendo la O. ¿Cuánto vale esto? ¿Y qué espejo esférico se necesita? Bueno, ya sabemos que el espejo va a ser un cóncavo, ¿no? Eso ya sabemos. Pero nos falta calcular entonces la distancia al objeto, ¿de acuerdo? Muy bien, como dice que este tamaño es 5 veces, ¿no? Es 5 veces. Entonces acá puedes colocar que esto es 5H y esto sería simplemente H, ¿no? Así se puede colocar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por acá tenemos esta distancia. Aquí tenemos la distancia al objeto, ¿no? Esto vendría a ser distancia al objeto y todo eso sería la distancia a la imagen, ¿cierto? Pero recuerda que el tamaño de la imagen es al tamaño del objeto como I es a O en valor absoluto, ¿sí o no? Entonces se puede usar eso. Podemos colocar acá, la imagen al objeto es 5:1, ¿no? 5:1. Eso es igual, el I sería todo esto, ¿no? Que es la distancia al objeto más 4. Y abajo quedaría la O. Bueno, te queda 5O es igual a O más 4, entonces el O vale 1, ¿no? Muy bien, vale 1 metro. Ya está, ya conocemos entonces la distancia al objeto, vale 1 metro. Y nada más, ¿no? Eso te están pidiendo. Sería 1 metro y espejo cóncavo. Muy bien, 1 metro y espejo cóncavo. Vamos con la siguiente, vamos con la número 19. Ahí está la 19.
Y nos dice un espejo convexo de 0,2 metros de radio. Mira, te han dado un espejo convexo cuyo radio vale 0,2 metros. Con eso puedo saber la distancia focal sería 0,1 metro, ¿no? Ya está. Porque sería la mitad, recuerda. Entonces se refleja un edificio de 25 metros de altura. Entonces tengo el tamaño del objeto que es 25 metros. Ubicado a 50 centímetros de distancia. Esa es la distancia al objeto, 50 centímetros. Ahí está. ¿Cuál es la altura de su imagen? Te pide la altura de su imagen. Obviamente podemos usar esta relación, ¿no? Pero necesitamos la distancia de imagen, ¿no? Entonces, como yo tengo la distancia focal y esta distancia focal vendría a ser, 0,1 metro, es 10 centímetros, ¿no? Entonces podemos usar la ecuación de los focos conjugados. Usamos la ecuación de los focos conjugados. Ahí está. ¿Qué decimos? Decimos 1 sobre 10. 1 sobre 10 es igual a 1 sobre i más 1 sobre 50. Ahí está. Listo. Entonces acá ponemos por 5 y arriba 5, ¿no? Muy bien, pasa a restar y se haría 5 menos 1, quedaría 4 sobre 50, ¿no? Entonces esta distancia sería 4 sobre 50, 50 cuartos, 25 medios, así quedaría. ¿Cierto? Así quedaría, ¿no? 25 medios de centímetro. ¿Ya está? Como ya conocemos la distancia de la imagen, ¿no? Entonces simplemente vamos a usar la ecuación que vimos aquí, ¿no? Distancia de la imagen, bueno, esta no es la altura, el tamaño de la imagen, que vamos a averiguar, tamaño de la imagen es al tamaño del objeto que vale 25 metros, será igual a distancia de la imagen es 25 medios de centímetros sobre la distancia del objeto que vale 50 centímetros. Ya está. Así quedaría, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a operar. Acá puedes eliminar 25ava 1, 25ava te queda 2. Entonces te está quedando 25 cuartos. 25 cuartos de centímetro. Lo que significa que esta altura vendría a ser simplemente 4,17, ¿no? A ver. Eso es 25 cuartos. 25 cuartos. Vamos a ver. Bueno, acá es 6,25, ¿no? 6,25. Ahora sí, ya está. Muy bien, chicos. Ahora sí. Ya tenemos entonces la solución del tamaño de la imagen. Muy bien, chicos. Ya está. Entonces vámonos a la siguiente. Vámonos a la siguiente. Número 21. Por acá vamos a la número 21. A ver, número 21 dice: un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 0,8 metros. Si el radio vale 0,8 metros, entonces la distancia focal sería la mitad, o sea, 0,4 metros, ¿no? Muy bien. Hallar a qué distancia del espejo se debe colocar un objeto. ¿A qué distancia del espejo se debe colocar un objeto? Se está pidiendo la distancia del objeto, la O, ahí está, para que su imagen tenga un tamaño 4 veces la del objeto. Entonces, el tamaño de su imagen será 4 veces el tamaño del objeto. ¿Muy bien? ¿Listo? Entonces, acá podemos sacar una relación, ¿no?
Si tenemos que el tamaño de la imagen es al tamaño del objeto, como 4 es a 1, esa misma relación lo cumple la distancia de la imagen con la distancia del objeto, claro que en valor absoluto. ¿Bien? Así quedaría, ¿no? Pero si el tamaño de la imagen es mayor que la del objeto, ¿no? Eso solo se cumple si el espejo es cóncavo, ¿cierto? Y bueno, entonces sabemos que el espejo va a ser obviamente un cóncavo, ¿ya? Y podemos reemplazar, ¿no? Es decir, si usamos la ecuación de los focos conjugados, 1 sobre F igual a 1 sobre I más 1 sobre O, podemos ahí notar justamente qué es lo que obtenemos con esos tamaños, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar. Acá tengo, esto es 40 centímetros, aquí lo puedo colocar como 1 sobre 40, ¿cierto? 1 sobre 40 es igual a 1 sobre I, puede ser 1 sobre I, que sería como 4K, más 1 sobre K, ¿no? Puede ser de esa manera, ¿de acuerdo? Como también puede ser que esa imagen sea una imagen virtual, ¿no? Y si la imagen es virtual, esto sería negativo, ¿cierto? O sea que también podría ser que quede 1 sobre 40 es igual a 1 sobre menos 4K más 1 sobre K. También puede ser ese caso, ¿cierto? Porque al decirnos que el tamaño de la imagen es mayor que la del objeto, bueno, esto puede estar en la zona real o en la zona virtual, ¿cierto? Entonces puede quedarnos de esta forma o de esta forma. Bueno, si operamos ambos casos, si acá ponemos por 4 y acá ponemos por 4, bueno, acá te va a quedar 5 sobre 4K es 40, así morador nada más, 5 sobre 4K es igual a 1 sobre 40, ¿cierto? Así quedaría. Entonces, acá se va cuarta 1, cuarta te queda 10 y K sería 50, ¿cierto? 50 centímetros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá me quedaría K igual 50 centímetros, ¿no? Así quedaría ese K con 1000 centímetros, ¿ya? Y si acá lo operamos, acá sería, acá también igual, ¿no? Puedes multiplicarlo por 4 y por 4. Acá puede ser por 4 y abajo por 4. Y te queda 3 sobre 4K, ¿no? Me quedaría 1 sobre 40 es igual a 3, ¿no? O menos 3, ¿cierto? 3 más 3 sobre 4K, así quedaría, ¿cierto? Muy bien. O sea que aquí te estaría quedando el K igual a 30, ¿no? Acá igual a 30 centímetros. Así estaría quedando en esos casos. Ya está. Listo. Ahí todavía tengo las dos opciones, ¿no? Todavía tengo las dos opciones. Entonces, si el K vale 30 centímetros, bueno, tendría acá el tamaño, ¿no? Tendría acá el O, que vendría a ser como K, y el I como 4K, ¿cierto? Y en ambos casos, el objeto obviamente sería pues mayor, ¿no? En ambos casos es mayor. ¿Ya está? Entonces, ya que no hay ninguna regla de restricción para ninguno de los dos casos, entonces nos guiamos de las claves y en las claves aparece el 50 centímetros, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos puede ser la respuesta, ¿ya? Pero según las claves aparece esta de acá. Pero recuerda que las dos son respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Eso sería entonces la número 21, ¿ya? Entonces nos vamos a la 23. Nos vamos a la número 23. Nos dice: un espejo convexo de 0,2 metros de radio, ¿ya?
Se refleja un edificio de 25 metros. A ver, estamos leyendo otro ejercicio, ¿no? La 23 entonces te dice, se tiene un espejo cóncavo de 24 centímetros de longitud focal. Espejo cóncavo de 24 centímetros de longitud focal. Ahí está. ¿A qué distancia del vértice del espejo debe estar colocado un objeto? O sea, te piden la distancia del objeto, ¿no? Para que su imagen sea virtual y de triple tamaño. Imagen virtual y de triple tamaño. O sea, es una imagen positiva porque, bueno, mejor dicho, negativa porque es virtual, ¿ya? Pero te dice que es de triple de tamaño. Entonces, H de I es igual el triple de H de O, ¿no? Ahí está la situación. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Acá la relación es H de I es a H de O como I es a O, en valor absoluto, obviamente, ¿no? Entonces, como la relación aquí es de 3 a 1, ¿no? De 3 a 1, entonces lo mismo cumple con esa I con esa O, ¿de acuerdo? Si usamos la ecuación de los focos conjugados, ahí está. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? 1 sobre F sería 1 sobre 24. 1 sobre 24 es igual a 1 sobre I. El I sería como 3K, pero es negativa, menos 3K, más 1 sobre K. Así quedaría, ¿no? Acá podemos multiplicar por 3 y por 3, por 3 y por 3. Y ya está, te va a quedar menos, te queda 2, ¿no? 2 sobre 3K es igual a 24. 1 sobre 24 es igual a 2 sobre 3K, mejor dicho. Así está. Entonces te queda 16, ¿no? K vale 16. Listo. Y si K vale 16 centímetros, la distancia al objeto es como K, o sea, 16 centímetros. Listo. Ya está. Eso sería entonces la solución del número 23. Muy bien. Vámonos entonces con otro más. Vámonos con otro más. Vamos con el número 25. En la 25 te dice, en la 25 nos está diciendo, una niña situada a 1,2 metros del vértice de un espejo convexo. Entonces tenemos la distancia al objeto, 1,2 metros. Ahí está. De 3 centímetros de radio, ya. Como tiene 3 centímetros de radio sería la mitad, ¿no? 1,5 centímetros. Ya está. Esa sería la distancia focal. Se aleja del espejo a velocidad constante y después de 10 segundos su imagen está a 1 metro del espejo. Entonces dice que su imagen está a 1 metro del espejo. Así como está, vamos a calcular primero cuál es la distancia a la imagen, ¿de acuerdo? Y después te dice que esa es la parte inicial, obviamente, ¿no? Y la imagen dice que luego se encuentra a 1 metro del espejo. Entonces esa es la distancia de la imagen, pero final, ¿no? Después que se ha movido. En un tiempo de 10 segundos. Ha pasado un tiempo de 10 segundos. Entonces te piden la velocidad de la niña, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Acá podemos calcular, acá se puede calcular esa distancia de la imagen. Ya calculamos la distancia de la imagen. Y acá con esa distancia a la imagen, pero final,
se puede averiguar la nueva distancia al objeto, ¿no? Y de esa manera podemos determinar cuál es la velocidad, bueno, la rapidez de esa niña, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a calcular entonces. Usamos esta ecuación, la ecuación de los focos conjugados. Ahí está, ¿de acuerdo? Como es un espejo convexo, sabemos que la distancia focal va a ser negativa, o sea que colocamos 1 sobre menos 1,5, así está, es igual a 1 sobre, vamos a usar esta imagen final que es 1, ¿no? Más 1 sobre O, que es lo que vamos a averiguar, ¿no? Digamos la distancia del objeto final, ¿ya? Eso vamos a averiguar. Muy bien. Entonces, por acá te queda 1 entre, acá menos 3 medios, 2 sube, ¿cierto? Te queda menos 2 tercios. Ahí está. Eso sería igual a 1 más 1 sobre esa distancia al objeto final. Ya está. Cuando te quedaría así en borrador nada más, decimos... esto me sería menos 2 tercios menos 1, ¿sí o no? ¿Cierto? Y entonces hay que tener en cuenta de que como es un espejo convexo, la imagen es virtual. Y al ser una imagen virtual, acá sería negativo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, acá sería entonces más 1, ¿no? Y con ese más 1, acá te quedaría que esa distancia al objeto final, que sería 1 menos 2 tercios, 1 tercio, 3, ¿no? 3 metros. Ya está. Eso vendría a ser entonces la distancia al objeto final, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que desde 1,2, que sería la parte inicial, hasta 3 metros, hay una distancia de 1,8 metros, ¿cierto? 1,8 metros que de hecho en 10 segundos. Entonces decimos, la rapidez sería igual a lo que se ha desplazado, el valor que se ha desplazado, que sería 3 menos 1,2 y todo sobre el tiempo transcurrido, que son 10 segundos, ¿no? Muy bien. Acá te quedaría 1,8, ¿cierto? 1,8 sobre 10 y te queda 0,18 sobre, bueno, 0,18 nada más, 0,18 metros por segundo, ¿no? Así estaría quedándose en el número 25. Ya está. Claro que esto vendría a ser 18 centímetros por segundo. Ya está. Listo, entonces esa sería la solución de la número 25. ¿Ya? Vámonos a la número 27. Y nos dice, no constituye un elemento óptico de un espejo esférico. El centro de curvatura, el vértice del espejo, foco de espejo, eje de espejo, todos elementos de un espejo, todos son elementos de un espejo esférico. Bueno, el eje de espejo vendría a ser, pues, bueno, todos son elementos, ¿no? Porque tenemos el centro, vértice, foco del espejo, eje, que sería el eje focal, que es el eje del espejo. Entonces, nos quedamos con que todos son elementos de un espejo esférico, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces al número 29. La 29 te dice: dice, ¿a qué distancia de un espejo cóncavo de 2 metros de radio debe ubicarse un objeto para que su imagen sea
para que su imagen real se forme a 2 metros del espejo. ¿Y cómo es el tamaño de la imagen? Te dice, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia un espejo cóncavo de 2 metros de radio? Entonces, si tengo el radio que vale 2 metros, la distancia focal sería 1 metro, ¿no? Un objeto para que su imagen real se forme a 2 metros del espejo. La imagen real se va a formar a 2 metros del espejo. Entonces, esto sería 2 metros del espejo. Y te piden cómo es el tamaño de la imagen. Ya está. Entonces te piden esta O. Bueno, obviamente hacemos en forma directa la ecuación de los focos conjugados. Ahí está. Aquí le pondrías entonces 1 sobre 1 es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre O. Y te queda que O vendría a ser entonces 2, ¿no? 2 metros. Ya está. Listo. Y te está diciendo cómo es el tamaño de la imagen. Bueno, si comparas el tamaño del objeto, el tamaño de la imagen, ambos son iguales, ¿cierto? Tienen la misma relación. Entonces son de igual tamaño. ¿Ya? Muy bien, vamos con el 31. Número 31. Te dice, un objeto se ubica a 2 metros de distancia de un espejo convexo. Entonces te han dado la distancia al objeto que vale 2 metros. Ya, 2 metros. De 1 metro de distancia focal. También han dado entonces la distancia focal 1 metro. ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen? ¿Y cuáles son sus características? Te pide solamente la distancia a la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces igual usamos la ecuación de los focos conjugados. Ahí está. Muy bien. Y solamente no vamos a reemplazar, ¿no? Sería 1 sobre 1 es igual a 1 sobre I más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces esta I vendría a ser 1 menos 1 medio, ¿no? 1 medio y acá te quedaría 2. ¿De acuerdo? Así está. Entonces eso me está quedando. Pero hay que tener en cuenta algo. Recuerda que es un espejo convexo, ¿no? Y si es convexo, entonces su distancia focal aquí en la ecuación es considerada como negativo, ¿no? Entonces al operar menos 1 menos 1 medio, ¿no? Acá sería menos 1 menos 1 medio, ¿cierto? Y acá está quedando 1 sobre I. Así quedaría. Te queda menos 3 medios, o sea que I sería menos 2 tercios, ¿no? Así quedaría. Menos 2 tercios de metro. Que vendría a ser 0, menos 0,67 metros. ¿Ahí está? Listo, entonces ahí tenemos la distancia. Bueno, como es distancia, obviamente se considera la parte positiva, 0,67 metros, ¿no? Al ser negativo, solo te está indicando en qué zona está, y estaría en la zona virtual, obviamente. Entonces sería una imagen virtual. Obviamente es un espejo convexo, es de menor tamaño, ¿no? Y si es virtual es derecha, ¿no? Entonces virtual, derecha y de menor tamaño. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ya está. Entonces esa sería la solución del número 31. Y bueno, ya con eso estaríamos acabando la parte práctica de lo que viene a ser esta primera parte de óptica. Será entonces, chicos, hasta la siguiente sesión virtual.